Buenas tardes a todos. Un gran placer para mí regresar a Lanzarote. Es mi tercer viaje en esta magnífica isla, pero cada vez que vengo me quedo estupefacto. Es verdad que no solamente los cameos donde estamos ahora, pero otras partes de la isla es realmente un lugar sensacional. Y tengo que extender ese comentario a todas las Islas Canarias, que también he tenido oportunidad de visitar. En fin, creo que es un lugar privilegiado y estoy muy contento de poder estar aquí y contribuir un poquito a este debate sobre la sostenibilidad. Ahora tendré que combatir contra el calor y la digestión, porque hemos comido bien y el calor está empezando a aumentar, pero en fin, seré breve, 15 minutos, ya he empezado a correr, me quedan 14 minutos, así que ya voy a empezar. Bien, primero, ¿qué es el Consejo Global? Algunos de los oradores han hecho referencia al GSTC antes en sus ponencias en los paneles. El GSTC como organización se conforma en el año 2010, pero el grupo que empezamos a trabajar en los criterios globales, de hecho, empezó a reunirse en 2007. Tomás Azcarate ya mencionó a Erika Arms, que fue la primera directora ejecutiva, y el contacto con la fundación, el United Nations Foundation, que fue el organismo que nos financió los primeros años de nuestra actividad. Hay muchas organizaciones que se ocupan de turismo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros que no hacen los otros? Y es básicamente la definición, el establecimiento y gestionar los criterios globales de turismo sostenible. Lo que hacemos no en un grupo de expertos cerrados en una habitación, sino a través de procesos de consulta pública codificados y bien normados, pero básicamente recibimos por cada grupo de criterios aproximadamente 1 millar de comentarios que tratamos de incorporar en la versión final. Nuestros miembros, muy varios. Tenemos a TUI, que hemos escuchado en el panel anterior. Tenemos a Royal Caribbean, el segundo más grande crucero en el mundo. Tenemos a Barcelona Turismo, también tenemos representantes aquí. Pero también tenemos a ONGs como el WWF, como sabéis, que lucha muy fuertemente por la defensa del medio ambiente. Tenemos organismos de Naciones Unidas, la OMT fue uno de los organismos fundadores y queda un organismo importante. Y creo que esta variedad es la que constituye la riqueza de nuestra organización. No queremos crear un conjunto de normas que queden ahí en un libro o en un manual, sino que sirvan realmente a la industria y al sector en general. En 2008 lanzamos el primer grupo de criterios para hoteles y tour operadores y después de algunos años hemos elaborado los criterios para destinos. Se recordó aquí Lanzarote en el año 2012, fue uno de los early adopters. En ese programa lo que hicimos fue testar los borradores que teníamos de criterios y Lanzarote fue primero entre los primeros, porque de entre los early adopters fue uno de los primeros destinos. Y finalmente, en el año 2013, los lanzamos públicamente. Y el último grupo, Criterios para la Industria, a inicios de este año, que nos va a permitir, bajo un paraguas general, poder elaborar indicadores específicos para segmentos, yo creo, fundamentales, importantes para la sostenibilidad. Cruceros, el turismo de cruceros, como sabéis, genera mucha riqueza y genera también mucha discusión y mucho debate sobre cómo se desarrolla. Turismo de aventura, más eventos, etcétera. Tenemos ahora criterios para la industria que nos van a permitir abordar cada segmento y ofrecer unas guías específicas para cada uno de ellos. No voy a leer claramente cada uno de los criterios, pero como he visto están organizados en 4 grupos. El primero es la gestión, fundamental, esencial. Creo que hay que recordarlo en cada ocasión. Sin una gestión, sin un monitoreo, sin una estrategia a nivel central, es imposible poder alcanzar unas metas importantes a nivel de la sostenibilidad. Normas para estar preparados en frente de crisis, normas de seguridad, etcétera, etcétera. Tenemos después el concepto de la importancia del empoderamiento de la comunidad. Mañana tendremos un panel, yo voy a dar un panel sobre este tema, es esencial. Y yo diría es esencial más allá del concepto inicial de la comunidad local que se veía más bien en países en desarrollo, el pequeño pueblo que empezaba a recibir turistas, pero estamos viendo la importancia de la comunidad local en grandes ciudades, porque también en las grandes ciudades hay que tener un balance entre los beneficios que el turismo aporta y cómo los residentes locales lo viven. Cómo se hace esa integración, esa interacción es extremadamente importante para pequeños pueblos y para grandes ciudades.
La cultura. Turismo puede ser el mejor amigo o el peor enemigo de la cultura. En muchas ocasiones el turismo es el único sector que genera los recursos necesarios para poder mantener, por ejemplo, lugares del patrimonio cultural de la UNESCO. Pero para ello hay también que cumplir una serie de criterios. Me olvidé decir que hay 41 criterios y 105 indicadores. Cada criterio tiene 3 o 4 indicadores que permiten evaluar y monitorear su cumplimiento. Y finalmente, el cuarto pilar se trata del medio ambiente, pero se trata también de toda la discusión sobre cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos calculado en la OMT que el turismo genera el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay el potencial para reducirlas. ¿Cómo se puede hacer? Con un concepto integral, desde el destino a los varios elementos del destino. Hay un enorme potencial para hoteles, por ejemplo, para poder disminuir su huella ecológica. Hemos escuchado representantes de aviación también que están trabajando en esa línea, pero claramente es una tarea pendiente y en la cual hay que comprometerse y los criterios del GSTC reflejan claramente esta necesidad. Los criterios están traducidos en 20 idiomas, son disponibles libremente en la página web del GSTC, tienen varias funciones. Yo mencionaré 2 o 3 programas, pero lo que queremos es que estén abiertas a todos, que cualquiera, desde un estudiante a un dueño de un pequeño hotel, a un turista que quiere entender un poco más de la sostenibilidad, pueda acceder a ellas en el idioma que le conviene, pues poder leerlas, entenderlas y en la medida de lo posible también aplicarlas en su entorno. Mencionaré 2 o 3 únicamente los programas que tenemos. Creo importante, estamos a Lanzarote, mencioné el Early Adopters. Estos fueron los destinos que han sido evaluados ya por el GSTC hasta la fecha 22 y 2 o 3 están en curso en este momento. ¿Qué hacemos cuando evaluamos destinos? Básicamente es un proceso con todos los stakeholders, con todos los interesados y que empieza con una parte documental y que evidentemente tiene una visita in situ por parte de uno de nuestros expertos. Quisiera mencionar aquí que normalmente este proceso de evaluación se hace en los destinos que se acercan por primera vez a la sostenibilidad. Lo que recomendamos es, en una segunda fase, cuando ya están más cerca o han cumplido muchos de los objetivos, que se acerquen a un programa de certificación, y hablaré de nuestro programa de integridad, para que ahí ya sigan un recorrido más codificado para poder obtener una certificación, posiblemente bajo el amparo del GSTC. Regresando a nuestro proceso, lo que arroja nuestro proceso de evaluación es una serie de indicadores, según los 41 criterios que os he indicado, pues un destino recibirá un informe parecido a este. Es decir, en el pilar A, que es la gestión, pues en verde hay 12 o 13 criterios, en rojo hay 5 o 6, evidentemente hay un análisis mucho más detallado detrás, pero eso va indicando a los gestores del destino dónde van bien, dónde tienen que mejorar, cuáles son las pautas que tienen que seguir para avanzar en su camino hacia la sostenibilidad. Otro programa importante es capacitación o training, que hacemos de forma presencial, de forma online. Ahora hemos introducido hace poco también un examen al final de cada curso, no únicamente un certificado de participación, pero hay un examen y el que lo supere pues puede obtener un certificado en el que se demuestra que sea un profesional o un estudiante, que sí ha entendido, comprendido y puede aplicar los conceptos subyacentes a los criterios globales del GSTC. Para daros un ejemplo, solo en los primeros 6 meses de este año, hemos tenido 260 participantes en 40 países. Como veis, América Latina, Asia, tenemos una fuerte presencia Asia, Europa, etcétera. Es un programa que va aumentando y al cual, digamos, yo aprecio mucho porque realmente es un instrumento de difusión dirigido realmente a varios perfiles de personas. Y el programa de integridad al que aludí antes. El GSTC, y eso quiero dejarlo claro, nunca certifica directamente ni un destino, ni un hotel, ni un tour operador. Nuestros interlocutores principales son, de hecho, los programas de certificación. Y entonces, para hacerlo más claro,
decimos que el GSTC no es un programa de certificación, sino que de alguna forma certifica certificadores, o más bien los acredita. Tenemos dos niveles que hemos llamado bueno, lo hemos traducido al español, sería Recognized and Accredited, pero es reconocido y acreditado. Y el primer nivel, que es el de reconocimiento, es básicamente lo que nos dice es que los criterios, los estándares de un programa de certificación cumplen, tienen incluidos, aunque sea en un lenguaje diferente, todos los elementos principales de los criterios del GSTC. El segundo nivel, mucho más avanzado, es la acreditación, y ahí se trata no únicamente de los estándares, sino de los procedimientos, que cumplen con todas las normas internacionales de transparencia, de imparcialidad, etcétera, etcétera. Y ¿cuál es el objetivo final de este programa de integridad? Hay más de 150 programas de certificación en el mundo, unos más buenos, otros menos buenos, pero la realidad es que el viajero, el consumidor, conoce poco de ellos. Quizás conoce un logo, conoce otro, y lo que nosotros intentamos hacer con el programa de integridad es, de hecho, fortalecer esos programas de certificación que cumplen con los criterios globales a través del otorgamiento de un sello, que sería el sello del GSTC. En el mundo hay programas de certificación muy fuertes, como por ejemplo el Forestry Stewardship Council, y donde, por ejemplo, la madera o el café, por ejemplo, hay un porcentaje de producto certificado extremadamente elevado. Ya lo veis también en Starbucks o en IKEA, etcétera, veréis la mayoría o de la madera o del café está certificado. Y evidentemente es más fácil certificar un producto, un trozo de madera, una taza de café, que no un proceso tan complejo, un proceso de servicios como es el del turismo. Entonces, evidentemente, esta tarea es más complicada, es más difícil, pero creemos que vale la pena seguir en ella. Y quiero aquí mencionar dos ejemplos de cómo, en mi opinión, estamos avanzando en la línea correcta. Uno es un acuerdo que hemos firmado el año pasado con Royal Caribbean y con el WWF, según el cual Royal Caribbean, que mencionaba, el segundo crucero más grande del mundo, tienen como 600 puertos y casi 10.000 viajes a tierra cada año, o sea, son cifras realmente extraordinarias. Se han comprometido que para final de 2019 todos los tours que ellos ofrecen deberán ser certificados por un programa que haya sido acreditado por el GSTC y van a ser categorizados según su nivel de sostenibilidad. Nos parece un logro importante y sabemos además que hay un efecto en cadena. Si una gran compañía como Royal Caribbean sigue esta trayectoria, otros la van a seguir, porque hay un efecto importante que está claramente estudiado y cuantificado. Otro ejemplo, hemos escuchado al representante de TUI, TUI que es un miembro del GSTC, además miembro de la Junta Directiva, ha llegado a 77% de los hoteles de propiedad de TUI tienen una certificación de sostenibilidad en el ámbito, en el marco del Consejo Global de Turismo Sostenible. Y bien, finalmente una consideración. Se ha hablado también mucho del acceso de mercado. Si alguien está dispuesto a pagar más, cuánto está dispuesto a pagar más. Yo me alineo en lo que se ha dicho anteriormente, que no se trata únicamente de apelar al espíritu ético, que también es importante hacerlo. Yo creo sobre todo las generaciones más jóvenes sí están dispuestos a pagar más si el planeta se daña menos, pero creo que hay que seguir dos vías. Una, la de, digamos, estimular, como dije, el espíritu ético, pero también decir que la sostenibilidad ofrece un producto de mayor calidad. Creo que se ha dicho, se ha repetido, yo quiero reforzar ese mensaje, es extremadamente importante. No hay únicamente que decir, bueno, yo estoy ahorrando agua porque no usas la toalla, pero hay que decir, una experiencia sostenible es una experiencia que te da mayor satisfacción. Si comes un producto local, te va a gustar más que no un producto importado. Si en mi hotel te pongo a disposición bicicletas para irte a la playa y no tienes que llevarte tu coche, he ahorrado en energía y te he dado a ti, turista, viajero, una experiencia que seguramente va a ser mucho más satisfactoria. Entonces hay que comunicar, creo. Hay que mejorar la comunicación, porque hasta ahora nos hemos limitado a comunicar datos, estadísticas, pero esa comunicación hay que mejorarla, hay que conectar con los turistas y con los viajeros.
Bien, y finalmente alguna conclusión. Evidentemente se ha dicho y repetido, no es la cantidad que cuenta, sino la calidad. Es cierto que todos trabajamos en números desde la OMT, porque esa es la manera más simple de hacer estadísticas, pero hay que ir más allá, hay que evaluar los impactos de una forma más amplia, hay que ver cuáles son los beneficios económicos, sociales y empezar a medir con esa forma. Hay claramente una mayor demanda de productos auténticos y responsables y sostenibles, este es un hecho. Vamos a aprovechar, destino como Lanzarote, destinos como Canarias, lo tienen en su DNA, pueden realmente aprovechar de esa capacidad que tenéis para vender mejor ese producto. Y por eso desarrollar una marca de sostenibilidad, que es una marca que también transmite una serie de mensajes. Y por eso, cuando hablamos de productos sostenibles, enfatizar la experiencia positiva que el turista va a tener. Y finalmente, importante, creo, en nuestra experiencia también en la evaluación de destinos, involucrar a todos, desde los grandes turoperadores hasta los guías locales, los conductores de taxi, los comerciantes. Es importante de que haya personas sentadas alrededor de una mesa que tengan un concepto común de cómo el turismo en su destino se va a desarrollar y eso va a permitir que todos podamos ganar. Muchas gracias.